Bueno, pues vamos allá con el segundo capítulo. Seguramente esto lo subiremos aparte, ¿no? El segundo capítulo. El primero, básicamente, bueno, pues fue como quien dice de introducción. Yo creo que tal vez el primer capítulo es el más interesante, porque precisamente es eso, es la gran visión que tiene a nivel incluso internacional eh, Milton Friedman, ¿no? Y es el más interesante, pero vamos a ver qué nos sigue contando. Le doy entonces, Manuel, ¿te parece? Sí. Tienes que decir sí, oye. La tiranía del control. Es época de cosecha y los agricultores japoneses recogen su cosecha para el mercado del arroz en Kioto. Por supuesto que tratarán de conseguir lo más que puedan por su cosecha y los compradores la tratarán de comprar lo más barato posible. Así se supone que funcionan los mercados. Y eso es lo que Adam Smith, el escocés que convirtió la economía en una ciencia moderna, comentó hace 200 años. También observó algo más. En cada país siempre es y siempre debe ser para el interés de la gran masa de gente comprar lo que ellos quieran a los que lo venden más barato. La proposición es tan obvia que parece ridículo molestarse en probarla, y nunca se habría cuestionado si acaso la sofistería interesada de los mercaderes y fabricantes no hubieran confundido al sentido común de la humanidad. Su interés en este respecto está directamente opuesto a aquel de la gran masa de gente. El destello de genio de Adam Smith fue ver cómo los precios que emergían en el mercado, el precio de los bienes, los salarios de los obreros, el costo del transporte, podían coordinar las actividades de millones de personas independientes desconocidas entre sí, sin que nadie les dijera lo que debían hacer. Su idea clave fue que el propio interés podía producir una sociedad ordenada que beneficiaba a todos. Era como si existiera una mano invisible. La mano invisible es una frase que fue introducida por Adam Smith en su gran libro La riqueza de las naciones, en el que él habló del modo en que individuos que solo pretendían desarrollar sus propios intereses fueron guiados por una mano invisible a promover el bienestar público, lo que no era su misión. Él hablaba del mercado económico, del mercado en que la gente compra y vende. Y estaba indicando que a fin de que un carnicero o un panadero o un fabricante de velas pueda obtener una renta, tiene que producir algo que alguien quiera comprar y por consiguiente, en el proceso de promover sus propios intereses y preocuparse de sus propias utilidades, terminó sirviendo los intereses de sus clientes. Cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, la Gran Bretaña era todavía en general un lugar rural y plácido, pero la revolución industrial ya estaba comenzando y el estándar de vida estaba comenzando a mejorar. Un obstáculo fue que el comercio con otras naciones todavía estaba fuertemente controlado. Los comerciantes del mercado nacional habían persuadido al gobierno de esa época que impusiera fuertes derechos e impuestos a todas las importaciones extranjeras a fin de garantizarles un mercado protegido. Uno de los resultados fue convertir a Gran Bretaña en una nación de violadores de la ley. El contrabando era un pasatiempo nacional. Brandy, vinos, tabaco y cualquier cosa que tuviera un alto derecho de aduana. Durante años los hombres de impuestos internos lucharon en una batalla que perdían a lo largo de las costas y ensenadas de las Islas Británicas. En 1846, después de años de discusiones y éxito parcial, los seguidores de Adam Smith finalmente persuadieron al Parlamento británico que eliminara todos los derechos sobre los bienes importados del exterior. Gran Bretaña inició un comercio totalmente libre, dando un impulso adicional al creciente estándar de vida. Lo que ocurrió en Gran Bretaña, como una consecuencia de liberar la tremenda fuerza del interés propio, tuvo el efecto inesperado de beneficiar a millones de personas a través de todo el mundo. Y en 1851, la evidencia fue exhibida con orgullo en la gran exposición del Palacio de Cristal. Increíble. El libre comercio permitió a Gran Bretaña convertirse en el lugar de trabajo del mundo. Aranceles son injustos. ¿Pero fue todo un accidente? No lo creo. Considérelo. ¿Qué decía, Manuel? Que aranceles son injustos. Siempre. Casi siempre, sí. ¿Tú no apoyabas a Trump? Trump defendía los aranceles en cierta medida. Yo estaba en contra de eso. Sí, yo sé que Era lo sí que no lo te hizo. gustaba de Trump. Sí, no me gustaba. O sea, es injusto porque beneficia a poca gente para perjudicar a todo el país. Por ejemplo, lo de acero. Al menos aranceles sí también, si son como por defensa del país o algo Claro, así.
cuando varios estados pugnan por comercialmente, el caso que se está viendo ahora con China, sobre todo, ¿no? Sí, hay que decir que los Estados Unidos deja de producir armas porque es más barato producirlas en otros países, que es verdad, y hay leyes contra eso, pero hay que decir que quitan esas leyes. Ahora otros países van a estar produciendo armas que pueden ser usadas contra Estados Unidos o lo que sea. Es la única razón por qué harían esos tipos de leyes o aranceles. Y Trump lo hizo con el acero y los precios de todo aumentó. Autos, todo lo que tiene acero, porque puso aranceles. ¿Y a quién ayudó? Pues como a unos miles de personas que trabajan en el acero en Estados Unidos. Y Ni perjudicó a siquiera todo el país. porque en sí a los que comercian con ese acero, porque los trabajadores en ese caso poco se benefician en O ese sea, sentido. sí, sí, Es lo curioso del capitalismo, que cuando va bien, los trabajadores mantienen su trabajo y su salario, pero cuando va mal, hay que recordar, no, es broma, no te enfades, Manuel. Pero, claro, porque Milton Friedman precisamente es una de sus bases a la crítica del imperialismo. Pero claro, en este sentido por ejemplo, ahí Gran Bretaña, que esto también lo utiliza mucho Marcelo Gullo y demás, ¿no? Gran Bretaña, ¿qué iba a hacer? Tenía que competir con otras potencias para desarrollarse primero, como quien dice, porque precisamente quien llega primero en el mercado es quien tiene gran parte de ventaja porque va creciendo y en base al crecimiento puede competir, porque claro, cuando se habla de libre competencia, tiene que partirse de una situación de igualdad de condiciones previa, ¿no? Cuando se llega con una Gran Bretaña, como quien dice, hipertrofiada, es lógico que no puedan competir otros países con ella, que eso en pequeña escala es lo que es la base de la teoría de la teoría del imperialismo, que a nivel académico se conoce como path dependence, se ha desarrollado sobre todo en historia de la economía, que precisamente es eso, quien llega primero, que se desarrolla primero gana, o algo así. Entonces, sí. quien consiga hacerlo y proceso precisamente aquí para entender las diferencias regionales, por ejemplo, dentro de España, dentro de Europa y demás, es muy interesante. Y lo que has comentado también, lo de los aranceles y demás, en China y demás, se está viendo, por ejemplo, también con el tema del ecologismo, ¿no? Cómo el ecologismo y demás se utiliza como una medida política para competir comercialmente, porque claro, no se quiere que otros países se desarrollen del mundo, ¿no? Entonces a ellos se les Sí. penaliza, pero en cambio, por ejemplo, los grandes países productores no se aplican esas medidas contra la contaminación. Y iba a decir también lo que dijo al principio, que todo lo que hizo las consecuencias de los aranceles eran producir un país de los criminales. Y Ah, como, sí. sí, como aquí yo vivo en frontera y yo sé que la diferencia entre precios entre México y Estados Unidos se llama arbitraje, ¿no? En español, arbitraje. Cuando compran algo barato en una parte y lo venden caro en otra parte. Contrabandos. Bueno, No, no pero sé. no tiene que ser Sí, puede ser, ilegal. puede ser. Sí. Y lo hacen aquí muy común. O sea, yo conozco a alguien que cruza carne. Sí, incluso las Ah, divisas muchas veces, ¿no? El ujú, transbordo de divisas y así, todo eso. Es un negocio bastante lucrativo, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Claro, Seguimos. porque precisamente lo que has comentado tiene relación con la teoría liberal de que el Estado es una magia y demás, ¿no? Pero históricamente no es muy preciso eso de que Gran Bretaña descubrió algunas innovaciones técnicas, se pusieron aranceles y surgieron rufianes por todos lados, pero después vino el libre mercado y fue todo mejor. Yo creo que es bastante simplista y bueno, y poco. Es simplístico, sí, pero la verdad, sí, como dices, sí, tú tiene una ventaja. Inglaterra tuvo una ventaja porque inició la revolución industrial antes que Claro, y otros después países. eran los primeros en pedir el libre mercado para competir ellos con potencia, porque era libre en base a que, claro, es como si yo peso 90 Sí, sí, kilos y sí. tú pesas 50 y vamos a un combate. Y ahora dices, hay que Es pelear. libre porque sí, Sí. ambos los dos, a lo mejor tenemos los mismos guantes, peleamos en el mismo sitio y demás, ¿no? Pero claro, yo peso 90 kilos y tú 50. O cuando pesabas 50 no querías libre comercio. Y ahora que sí, entiendo. Claro, Tiene claro, su, claro, tiene es su- algo así, es algo así. Es muy sí, simplista también esto que como lo estoy explicando, pero bueno. Vamos a seguir entonces a ello y seguimos vale. comentando. Lo que ocurrió en 1868 al otro lado del mundo, en el Japón.
Durante los 300 años precedentes, los japoneses habían vivido en aislación casi completa. Habían desalentado a visitantes de otras nacionalidades, especialmente del occidente. El resultado fue que, por los estándares de occidente, Japón estaba atrasado. Era una sociedad feudal con señores y siervos, y pobre del que tratara de cambiar el orden de las cosas. Las mujeres eran ciudadanos de tercera clase. En 1868, una nueva generación de gobernantes decidió que había llegado el momento para que Japón se pusiera en contacto con el mundo exterior. Y con la llegada de los primeros comerciantes extranjeros de Occidente, las cosas comenzaron a cambiar. Los japoneses siguieron las pautas comerciales de los ingleses porque Gran Bretaña era la principal nación del mundo. En esta forma, el comercio libre llegó a Japón. El Japón se convirtió en un imán para las ideas y logros de otras personas. Una de las primeras industrias tradicionales que sintieron el efecto fue la del tejido. De Europa, los japoneses importaron el método Jacquard, una forma de programar un telar para controlar la exactitud del tejido y para estandarizar la producción. Los obreros se adaptaron bien a la nueva atmósfera, lo mismo que sus empleados. La adopción de técnicas de producción en masa significó que los obreros pudieran salirse de las industrias tradicionales e ingresar a las nuevas, todo lo cual contribuyó al auge del comercio. Ninguno de nosotros puede evitar verse afectado por la atmósfera intelectual que respiramos. A mediados del siglo XIX, cuando el Japón no con su aislamiento autoimpuesto y entró a la Edad Moderna, nunca se le ocurrió a sus líderes seguir otro curso que aquel de la libre empresa y mercados libres. Esa era la atmósfera intelectual del momento, creada por el éxito de Gran Bretaña al aplicar los principios de Adam Smith. En 1948, cuando la India logró su independencia, sus líderes habían sido todos educados en Gran Bretaña. Se habían sentado a los pies de Harold Lasky y sus asociados en Oxford y Cambridge. Nunca se les ocurrió seguir cualquier otro curso que la planificación central y el control gubernamental. Era la atmósfera intelectual de la época. Sí, la India. Sí, diré esto de la India y Japón, cómo tomaron diferentes cursos. La India es un país muy burocrático. Para empezar un negocio puede tomar 2 años, literalmente. Y es uno de las nacionalidades que habló Thomas Sowell, de que en Estados Unidos tienen mucho éxito. De hecho, la nacionalidad con un promedio de ingresos más alto, así se dice, más alto, es americanos de origen de la India. Número 1, más que cualquier otra nacionalidad. ¿Y cómo es así si la India es muy pobre? Y es porque su sistema está muy atrasado, es socialista. O sea, han estado mejorando, pero en el inicio, como como dice Milton Friedman, todos los que iniciaron la independencia eran estudiantes en Gran Bretaña y eran socialistas. ¿Consideras a India socialista? No exactamente, pero tiene tendencias socialistas y muy burocráticas. ¿Sabe lo que se le hace a los socialistas y a los sindicalistas en la India, no? No les hacen nada. Es un país muy democrático. Ah. Y mira Japón. Japón, como acabas de decir, le convenía a Gran Bretaña tener libre comercio ya que se industrializó. Pero Japón estaba en la época medieval, en el año cuando llegó ¿quién era? Pierce, el admirante de Estados Unidos. Sí, pero no sé. Sí, llegó en el año que 1856, algo así. Sí. 53. Y cuando llegó, o 46, cuando llegó, sí, encontró un país que todavía estaba viviendo en época feudalismo. Estaba viviendo en feudalismo. Sí. Y rápidamente se industrializó. Gracias al libre comercio, ¿no? Gracias a la libertad de expresión y de ideas. Mira, Japón sí, y a Alemania. En Japón, Mira, Alemania, había libertad de ideas. Sí, para industrializar, sí. Sí, sí, a nivel económico podía explotar lo que quisiera.
Pero también después de eso, la comunidad cristiana creció mucho en Japón. Pero bueno, Alemania antes estaba dividido. Cuando se unió, era una gran amenaza a Gran Bretaña, al poder de Gran Bretaña. Claro, es Quizá por eso, precisamente lo que te quería comentar. Sí. Comenta sí, y después. ellos se industrializaron rápido. O sea, sí hay países que se por favor, ayúdenme. Industrializaron. Industrializaron muy rápido con competencia libre. También, por ejemplo, a Corea del Sur, que fue decimada, destruida después de la guerra de Corea. Y en pocas décadas se industrializó muy rápido y se En base al libre reconstruyó. mercado, Manuel. Sí, Corea del Sur, sí, por ¿Y libre Alemania? comercio. Alemania también. Mira, Alemania se levantó. ¿Dónde fue más rico? ¿Alemania del Este o el Oeste? Pero estamos Occidental. hablando de dos épocas diferentes. Ya aún hoy día, Sí, la sí, época, ya aún sí, así pero no hubo socialismo nunca en Alemania. Pero aún así, hoy día, la parte más pobre sigue siendo y siempre, el este. ujú. Bien, Pero es por eso, vale. es por los sistemas. Misma gente, Corea Pero del espera, Norte, no Sur. estábamos hablando del proceso de industrialización. Para ti, Ok, Alemania se industrializó gracias al libre comercio. gracias a la libertad de la libertad de las ideas que De llegaron las a ideas. Tú Inglaterra. sí que eres De- ideal. Madre mía. ok, en España, ¿cuáles son las áreas, las regiones donde se industrializaron primero? Y todavía son los más ricos. Fue el País Vasco y Cataluña. Sí, no Y sé dónde todavía quieres son, llegar. Que son socialistas allí. No, no son no, socialistas. no, pero Precisamente, es que has citado todos los ejemplos al revés. Has cavado tu propio hoyo. Eh, Cataluña ok, tenía el monopolio ujú. con la emigración. Digo, perdón, con las colonias. Con Cuba y demás, le pedían, cuando se perdió Cuba y demás, pedían al gobierno intervenir y conseguir más colonias. También, ¿por qué hubo la guerra de Marruecos y del Rif? Precisamente por eso, la industria siderúrgica vasca, si no estuviera subsidiada, y tampoco era lucrativa para determinadas élites. Lo que has citado, Corea del Sur tenía planes quinquenales de desarrollo después de la guerra. Es una dictadura terrible. Ahí no se puede libertad de nada más allá de la libertad de explotación, que es la base del Sí, liberalismo. sí, Alemania. Alemania le ujú. llamaban, no sé si te acuerdas, en el programa de Cuba, cuando leí una cita de Marx en el que decía que llamarle a Bismarck socialista era una estupidez. ¿Por qué? Porque precisamente Bismarck, cuando se desarrolla Prusia, se crea la Alemania moderna, hay una fuerte intervención estatal que planifica la economía para que se desarrolle Japón. El Japón Meiji precisamente es eso. Es desde arriba que se dice, no podemos seguir siendo un país feudal porque nos van a comer por todos lados y nos van a joder. ¿Qué pasa en la India? En la India sigue aún el sistema de casta social y en gran medida el Sí, sistema social muy atrasado y demás, porque aún tiene influencia del colonialismo británico y es la que pretende que esa economía siga siendo o bien dotación de capital humano especializado, ¿no? Lo que tú has comentado de que cuando emigran son de los que mayores oportunidades tienen, o bien eso de manufactura barata, porque no podemos olvidar de que la industria textil, por ejemplo, de la propia India, ¿no? Entonces, has citado todos ejemplos en los que la intervención estatal, es que la intervención estatal no niega de por sí el mercado, pero pero en lo hace más Japón, eficiente. Y precisamente Gran Bretaña, ¿cómo se desarrolló? Porque Gran Bretaña es la gran hito, después de Estados Unidos, de desarrollo del capitalismo. Y eso se hizo en base a poner aranceles, en base a que el capital y el Estado, que nunca han estado separados, se unen para competir con otros estados y desarrollarse antes, porque quien llega pero, antes. ok, hay que enfocarnos en Gran Bretaña y Japón, hay que decir. Eh, Tú apoyas los aranceles para proteger a No las es que industrias. apoye o no apoye. Esto no se trata de que yo estoy a favor del Japón Meiji. A mí el Japón Meiji me da igual. No, Pero es que no, negar la realidad pero, de que Japón se ujú. desarrolló en base a la planificación estatal, porque el capitalismo tiene una parte de planificación, tiene una parte de concentración de fuerzas. Negar eso es negar el propio capitalismo. Lo que los individuos producen tal y tal es una quimera, eso no es real. Ok, el gobierno, sí, el gobierno de Japón dijo que vamos a abrirnos al mundo
extranjero. Pero ellos no dijeron, hey, tienen que producir esto, van a hacer esto y esto. De parte sí, Manuel. ¿Qué hablo antes? ¿Cómo se incorporaron mejores técnicas que dice ahora, creo que está ahora en esa parte justo Milton Friedman? En base a la exportación, en base a la potenciación de la investigación en ese campo, en base a todo eso, precisamente nunca me acuerdo si son los acuzas o cómo son, las grandes familias que anteriormente eran feudales en Japón pasan a ser corporaciones industriales, como actualmente eso puede ser Suzuki y demás. Hoy día sigue siendo eso, pero porque toman la medida de pasar del feudalismo a una economía desarrollada, pero en base a la planificación. Porque en el propio Gran Bretaña industrial, cuando está creando la industria, el Estado defiende la industria nacional. Y la potencia en base, por ejemplo, también a la investigación. Bueno, hay que seguir con el video. Sí, hay que seguir, Tengo pero... más porque luego vamos a seguir argumentando esto. Vale, vamos un poquito más y después nos ensartamos. Pero estás contra de los aranceles, ¿no? ¿O no? No estás, ¿Estar a favor o en contra o no? Es una cuestión histórica. Es una cuestión de que el desarrollo de gran parte de los primeros países industriales es en base a la planificación económica. Eso no se puede negar. Y eso no niega el capitalismo. Porque... pero bueno, eso ya lo... No es que esté a favor o no de los aranceles. Eso no es una cuestión. Pero bueno, vamos a seguir. La semilla intelectual echó raíces. A medida que crecía, debía ser honrada y aún adorada. Cada año, en el aniversario del nacimiento de Gandhi, la gente hace eso en toda la India. En homenaje al gran Mahatma, se sientan e hilan. Usan métodos que les han sido transferidos a través de los siglos. Pero es más que un símbolo de honrar al pasado. Tipifica la política que están siguiendo en realidad. En 1948 el nuevo gobierno decidió que la tradicional industria de tejidos de la India y sus trabajadores debían ser protegidos de la industrialización del siglo XX. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa política? Esta es la India de hoy, 30 años después de ganar su independencia. Y estas son escenas en una comunidad hindú muy típica, una de miles. Se llama Anakaputur y está aproximadamente a unas 1000 millas al sur de la capital, Nueva Delhi. Esta no es la clase de vida que el gobierno tenía la intención de perpetuar. Al subsidiar el algodón hilado por los aldeanos y el género que tejen, hacen que sea difícil que se desarrolle la industria moderna. Esto es la clasificación por tamaño. Es una técnica esencial en la producción de géneros en que el hilado es aislado y limpiado. Una máquina moderna podría hacer lo mismo en un centésimo del tiempo. El resultado de la planificación gubernamental para modernizar la industria es que el número de telares manuales aproximadamente se duplicó en los primeros 30 años de la independencia de la India. Actualmente, en miles de aldeas a través de la India, el sonido de las manos puede escucharse desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Solo en esta aldea hay más de 3000 telares manuales en operación. Desde 1948, 3 generaciones de aldeanos se han sentado en estos telares fabricando telas con diseños que jamás verían, usando métodos que nunca cambian. No hay nada malo con esta actividad, siempre que sobrevivan a la prueba del mercado, ya que es la forma en que esta gente puede usar sus habilidades y energías con mayor eficiencia. Después de todo, en el Japón, donde el gobierno no ha estimulado especialmente la industria de telares manuales, aún existe un segmento muy pequeño, pero muy productivo de telares manuales. El problema aquí es que esta industria solo existe porque el gobierno la ha subsidiado, la ha apoyado, porque en realidad ha aplicado impuestos directos e indirectos al resto de la población de la India, gente que no está mejor de lo que esta está, a fin de permitir que continúe su actividad. Otras industrias, tanto industriales textiles como de una variedad de clases, han sido restringidas, limitadas. Se le ha impedido proporcionar empleo más productivo a fin de proporcionar lugar a esta industria. El efecto ha sido inhibir el desarrollo, impedir el crecimiento e impedir la actividad dinámica que en otra forma podría desarrollarse con las energías y habilidades del pueblo de la India. Esto parece una fábrica, pero también es el lugar para la gente que trabaja aquí. Cuando están sentados en sus telares, comen y duermen en un rincón de esta choza. ¿Ves?
para ayudar a poca gente. A través del mundo, los gobiernos siempre declaran que ¿Qué decía, hermano? No, con eso, con aranceles, impuestos, todo eso, y subsidiar, ayudan a poca gente para perjudicar a la gran mayoría. Pero podemos ir. Vale, seguimos un poquito más y lo comentamos, ¿vale? están mirando hacia el futuro. En la práctica, siempre están mirando hacia atrás, ya sea protegiendo las industrias que existen o asegurándose que cualquier empresa que hayan decidido iniciar sea estimulada y desarrollada. Esto ocurre a costa de la clase de desarrollo sano de industrias nuevas, dinámicas y capaces de adaptarse que indudablemente surgirían si se dejara operar libremente al mercado, si se permitiera separar las empresas no exitosas de las exitosas, desalentando a las no exitosas y estimulando a las exitosas. La India tiene un tremendo potencial económico y humano, tanto como Japón tuvo hace un siglo. La tragedia humana es que en la India ese potencial ha sido sofocado por la camisa de fuerza impuesta por un gobierno paternalista que todo lo sabe. La planificación central, en la práctica, ha condenado a las masas de la India a la pobreza y a la miseria. Sabemos lo que ha ocurrido en el Japón. El libre comercio inició un proceso que revolucionó al Ahora Japón. va a empezar a decir tonterías sobre el Japón libre comercio. Espera un momentito solo. La camisa de fuerza impuesta por un gobierno paternalista que todo lo sabe. Gobierno paternalista en la India. Madre mía. Bien, vamos a comentar toda esta parte. Sí, es paternalista Cuéntame, porque es paternalista porque salud. Es paternalista porque piensa que sabe mejor lo que es piensa que sabe mejor que tú ¿cómo se dice en español? Perdón. Piensa o sea, el gobierno de la India piensa que Sí. un burócrata sabe cómo vivir tu vida mejor que tú mismo. Por esos aranceles y impuestos y documentos que tiene, 2 años toman para empezar un negocio en la India. 2 años puede tomar. O sea, cosas así, por tanta Ahora burocracia. Sí, y en Hong Kong toma un día. Un día. Ya saben, señores, si quieren irse de un viaje, papel. Sí, un papelito, sí. tu negocio, tu riqueza. La verdad es que si es tan fácil ser rico, no sé muy bien qué hacemos tú y yo aquí aún comiendo sopa todas las noches. Es broma, Manuel. Bien, Sí. vamos allá entonces. Antes de nada, comentaste lo de que los aranceles son ayuda para poca gente. Coméntame eso, a ver. Trata de salvar esta debacle liberalista que te ha llevado, del liberalismo que te ha llevado a Milton Friedman. Lo mismo que acabamos de decir sobre los aranceles que puso Donald Trump con el acero, entre otras cosas. O sea, ¿a cuánta gente ayudó en Estados Unidos? Hay muy pocos productores de aluminio y acero en Estados Unidos. Muy pocos comparado a China y la India y todo eso. Y puso aranceles a ellos, a Canadá. ¿Y a cuánta gente perjudicó? Todo el país. Todo lo que tiene acero. Autos. Todo aumentó de precio. ¿Por qué? O sea, mi nivel de vida, nivel de ¿cómo se llama? Sí, nivel de la vida, ¿cómo se dice? No sé. Sí, nivel Pero de vida, sí. sí, rebajó para la mayoría para todos los estadounidenses, ¿Y para para quién ayudar mejor? para los capitalistas Bien. que participan en el acero. Y eso es Ajá. justo, Y no que se me hace tienen justo. vínculos con el Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Puede ser que sí. Claro. Y eso, claro que sí. O sea, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Bien. En Estados Unidos, la agricultura está muy altamente subsidiada. Muy altamente subsidiada. Agricultura. Ajá. Agricultura. Para ayudar a esa gente terrateniente que también paga para las campañas de los políticos en Estados Unidos. Y un ejemplo es el algodón, que está muy altamente subsidiado.
Y Brasil demandó a los Estados Unidos porque no es justo, es parte de la, ¿cómo se llama? World Trade Association. No, World Trade Organization, WTO. Organization, casi. Ajá. Y lo demandó a Estados Unidos. Iba a ganar Brasil, pero en vez de seguir o algo así, los Estados Unidos ahora subsidia los productores de algodón en Brasil. ¿Por qué hizo eso? Porque Brasil es un país grande y puede que ponga aranceles en Estados Unidos o algo así, afecta a los Estados Unidos. Pero países pequeños, porque lo mismo pasa con países como Gabón, otros países en África que producen algodón, los Estados Unidos no les importa. Si ellos intentan demandar y esto y lo otro, no les importa, porque son países pequeños que no tienen fuerza económica. Pero ¿a quién ayuda esos subsidios? También en México. En México, era protestas y todo, porque en un día la gasolina aumentó por 20%. En un día, bajo el mando de Peña Nieto. Si yo fuera Peña Nieto, el anterior, todos decían que era menso. Esto sí fue menso, hacerlo en todo un día. Es la verdad. Bastante. Pero, aunque o sea, al que hay ahora no es que sea mucho menor que eso. Pero, no, el de ahora es peor. Pero los mexicanos, Vas por allá. mira, había protestas y se enojaron y todo. Pues básicamente lo que están haciendo es, todo el país de México está subsidiando, y no todos tienen carro, están subsidiando a la gente que tiene carro. Gente que no tiene carro está pagando indirectamente la gasolina de gente que tiene carro. Eso se hace justo, no es justo. El gobierno está subsidiando muy altamente la gasolina en México. Básicamente lo que acabo de decir, gente que no tiene carro le paga la gasolina a gente que tiene carro. ¿Se te hace Bien, justo, bien, bien. Martín? ¿Se te No, hace no, justo? no, claro. Obviamente que no es justo, pero entonces, bien, llegamos a ese punto. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene vínculos con las grandes corporaciones del acero, por lo menos ya has dicho que no son los trabajadores, por lo menos eso es aliviante, ¿no? Pero entonces, ¿cómo solucionamos esa situación, Manuel? ¿Cómo diablos hacemos No, sin dañar no a la más, propiedad privada y no a más la... subsidiación, no más subsidiarios, no más aranceles. Claro, pero Así, claro, no. Claro, vamos a solucionar el problema de verdad, ¿no? Entonces queremos que no haya grandes corporaciones que tengan vínculos con el Estado. Entonces, pero claro, esas corporaciones tienen grandes cantidades de capital y el capital sabemos que se puede hacer muchas cositas con ellos, cosas sucias, cosas es, buenas y sí. demás. Entonces, si tú defiendes la herencia y la propiedad privada, ¿cómo conseguirías que esas grandes corporaciones, que ya existen, que no puedes destruir, que la propiedad privada no nos va a destruir, cómo conseguirías que no tengan esos vínculos mafiosos con el Estado que nos perjudican a todos? Es difícil, pero recientemente en Estados Unidos hay un intento de que los congresistas no puedan invertir en la bolsa de valores. No te estoy Porque diciendo muchas algo a veces, nivel individual, es algo estructural, es algo que hay no, que no, decir, sí, sí, partimos sí. de aquí, O sea, porque si no, no se va a solucionar, Manuel. No se es va a casi imposible. solucionar siguiendo el FBI a todos los congresistas, si no se No, soluciona un problema de estas magnitudes. ¿Cómo no, cojones se acaba con las corporaciones? no, corporaciones son buenas. Corporaciones son buenas. A Si no existe, Milton Friedman sí que no diría eso, que en parte sí, diría sí, de las sí diría, corporaciones. ¿Quién financia esa serie? Las mira, corporaciones, pero no diría eso. corporaciones son buenas. Te voy a decir por qué. No, Todo porque lo que es una cuando se corporación, entrelazan con el Estado, crean esos problemas, Manuel. Si criticas esos pero problemas, no puedes criticar, no puedes alabar la causa que los crea. corporaciones son buenas. Son buenas. Te diré por qué. Estamos hablando tú Yo y yo también lo creo, por corporaciones. pero claro, el problema es que generan corrupción en base, si se mantiene la propiedad privada y la Dinero, herencia. Y sí, dinero. eso se relaciona con el Estado, eso crea corrupción. Hasta ahí Él, estamos de acuerdo. mira, Milton Friedman habla de la herencia y te voy a mandar videos de cuando habla de herencia, porque Creo dice, que lo tratará en la serie, supongo.
No me acuerdo muy bien, pero creo. No me acuerdo tampoco, pero sí lo he tratado. Que ¿por qué hay herencia? Pues dice que estamos basados en familia, no en el individuo. Pero Tú vas a en trabajar. cambio, cuando hace otras teorizaciones, es el individuo individualmente individualizado el que lo hace todo. Eso No, no tiene no, no lo sentido, es hace. una No, contradicción, Manuel. no es contradicción. Porque tú como individuo, eh, un día te vas a morir y si quieres dejar una herencia. Y él dice, si no existiera, hay países que querían, incluso aquí, querían cobrar 100% en la herencia, o sea, no tener herencia. Pero dice, eso haría a la gente que ya tiene mucho dinero, nomás gastarlo todo. Imagínate los multimillonarios. ¿Qué harían con su dinero si no lo dejan como herencia? Pues lo gastarían. Pueden gastarlo en cosas, alcohol, una vida gitanista, si quieren, porque ah, es una de las grandes motivaciones de una persona querer dejar una herencia a sus hijos. Él dice, produces, produces y trabajas y todo para, para poder dejar algo a tus hijos. Y él dice que si quitas eso, quitas una gran motivación de la gente. Nunca va a funcionar. Ningún país va a instalar un impuesto de 100% en herencia, No, claro, obviamente, porque sí. la gente no lo va a aceptar. Va interrelacionado con la propia propiedad privada, ¿no? Bien, pues vamos allá entonces. Vamos a meternos de lleno en esta cuestión de lo que una exposición realmente estrambótico de lo que es la India y lo que son los aranceles y demás, llegando a denominar el gobierno de la India como gobierno paternalista, planificación central. Eso prácticamente le ha dicho que es le ha faltado decir que es la nueva URSS. No. Bien, lo que vemos en el vídeo es los restos de lo que aquí en Occidente es uno de los gérmenes de la que viene posteriormente a la etapa de la intensificación de la producción agraria, que es el domestic system. El domestic system precisamente en eso, ¿no? Aunque bueno, ahí no sé exactamente, no lo dice, obviamente que no lo voy a decir, de quién eran propiedad esos telares, ¿no? Pero ahí lo que vemos es precisamente eso, esa fase en la que es más rentable que los propios trabajadores produzcan y elaboren en sus casas y después todo ese producto producido es puesto en el mercado, por así decirlo, a grandes rasgos, ¿no? Bien. ¿Por qué esto precisamente se da en la India? ¿No? Porque esto ya precisamente se dio en Gran Bretaña en su día. ¿No? Y porque resulta que es más rentable porque claro, precisamente ¿a dónde va esa ropa que sale ahí en el vídeo? ¿A dónde va esa ropa? ¿Es una ropa para el mercado interno? No lo creo. En la época actual de desarrollo del capitalismo, Puede no ser, creo que sí, sea para desarrollo interno. ¿Quién puede ser que sí, es puede ser la que que sí. mueve esa ropa en el mercado? ¿Por qué está subsidiado precisamente? Es una contradicción de las más grandes que le he visto a Milton Friedman. Decir que el gobierno de la India tiene algún beneficio en esa clase de... En mantener ese sistema productivo. Si el gobierno de la... Vamos a ponernos en el mundo ideal de Milton Friedman de los catapupos. Bien, vamos a ponernos que el gobierno de la India es una burbuja y produce eso simplemente para sí mismo. ¿Cómo podría, si quiere ser un Estado paternalista supuestamente que subvenciona a muchos burócratas, cómo podría lograrlo? Desarrollando la producción, no teniéndola en la Edad Media con base de esos telares de madera. Eso es imposible, es una Es contradicción. una, no, porque eso de que están produciendo, no son eficientes y todo eso en producir, Claro. es Pero culpa de ahora, esos espera, acabo la subsidios. exposición y me comentas. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Precisamente que aún se mantengan esos sistemas productivos arcaicos, esa explotación a más no poder del ser humano, de esas pobres personas que vemos ahí, eso beneficia precisamente a las grandes corporaciones que se benefician de ese trabajo de ese mercado de la tela. ¿Por qué? Porque ahí se saca el máximo beneficio posible. Aquí en Occidente eso no es posible, por ejemplo, porque el desarrollo, la sindicación y demás, Occidente tiende a la tercerización de su economía. Pero precisamente en esos países como la India y demás, ¿no? Y precisamente Milton Friedman pone en foco en una región secundaria de la India, no la pone en la propia Nueva Delhi, aunque seguramente haya distritos en Nueva Delhi en el que no se produzca de forma en aquella época no se producía de forma muy distinta a esa. Entonces, ¿por qué sucede eso? No es el Estado, si el Estado defendiera eso,
la India colapsaría en 2 días, pero precisamente ¿por qué? Porque el Estado está subordinado precisamente a lo que comentábamos antes, a la situación de casi neocolonialismo con respecto a tanto a Gran Bretaña como a sus corporaciones. ¿Quién después comercia con esas telas? Aquí, por ejemplo, tenemos un referente como es Amancio Ortega, por ejemplo, las condiciones que tienen sus fábricas. Pero no es porque sea malo, no tenga capital suficiente como para que esa gente viva dignamente, es porque precisamente se tiende a la máxima de ganancia, porque precisamente debe competir contra otras corporaciones. Por eso se da. Decir que India es esta paternalista por mantener prácticamente en los inicios del capitalismo a la India en esos años es una contradicción, no tiene sentido. Porque si la lógica del Estado indio fuera esa, no se podría mantener por 3 días. Y el Estado indio se mantiene y interviene en la economía, obviamente. No digo que eso sea ideal, pero la exposición que hace Milton Friedman es torticera y es falsa. No exactamente. Mira, dices que esa producción va al extranjero. No, sí también es para India. ¿Quién crees que Una hace parte, toda la ropa de decir la que sí, India? una parte. Yo creo que la gran pero, parte. ¿tú crees que realmente esos telares eran producción propia? O que en Sí. esos años una aldea de la India podría... Entonces, ¿por qué solo producen telas, por ejemplo? Ya solo en eso. ¿Por qué esa gente produce desde 16 horas telas? Porque no tiene otra capacidad, porque ya está... Su existencia es en base a eso. O sea, el mercado ya se ha establecido en eso. Y el gobierno, y es a lo que voy y ya concluyo, el gobierno de la India, que él llama paternalista, no sé exactamente muy bien por qué, subsiste en base a su clientelismo a las corporaciones y a mantener ese estatus de la India dentro del mercado internacional, dentro de esa relación. Que sí, que Milton Friedman expone en cierta medida, pero es que aquí la caga directamente porque entra en una contradicción las que no es capaz de salir por mucha retórica que tenga. Pues mira, dijiste cómo podemos salir de que las corporaciones se metan al sistema político o tenga influencia política. La única forma es cuando inteligencia artificial tome las decisiones del gobierno, porque cuando Precisamente, involucras a gente, ¿por qué la India no se desarrollaba en esos momentos y no tenía telares de última generación? Porque se necesita ganancia para que unas corporaciones compitan contra otras. Mientras sigue pero existiendo la propiedad privada que necesita de esas ganancias para competir y para que ese ciclo capitalista siga funcionando e incrementar el capital y ahí subyugar el trabajo, ese trabajo que pues, tú dices de no poder trabajar, la evolución del trabajo humano es imposible, aparte de que la evolución del propio pues, trabajo humano como concepto es imposible, porque lo que nos define a los seres humanos es el trabajo y es imposible, porque ¿quién cree las máquinas? El ser humano, máquinas creando máquinas, es una contradicción en sí mismo. pues yo creo que, pues bueno, no sé, porque máquinas sí fabrican máquinas, pero Máquinas se yo, fabrican en sí mismas. sí, bueno, eventualmente sí. Pero yo creo que su punto es esto, es que los aranceles y todo eso y los subsidios no son buenos. Y han Eso mantenido es esa cierto. industria viva en la India. Te diré por qué. Porque políticos van a votar y van a ayudar, como aquí en España, en todo el mundo, a la gente que vota por ellos. Aquí en Estados Unidos, la gente mayor de tercera edad recibe su seguro social, su pensión como del gobierno y otras cosas. Y ya ese sistema ya no está funcionando porque están viviendo mucho los mayores Sí, y no estamos produciendo suficientes hijos y no podemos reemplazar a los trabajadores sí. como era antes. Creo que cuando inició el sistema, por cada ancianito retirado, había como 16 trabajadores. Ahora es 1 a 1 y eso no es sostenible. Pero ningún político en Estados Unidos va a decir, tenemos que deshacernos del sistema porque no está funcionando, que es muy obvio que no va a funcionar en un futuro muy cercano. No dirán eso porque van a perder el voto de esa gente. La gente mayor vota más seguido que la gente menor. Ellos votan en cada elección y, y son una sección de la población muy importante. Igual en la India, ¿por qué se mantienen cosas así subsidiadas? Porque hay mucha gente involucrada en tal industria y quieren ganar sus votos. Así. Y lo que está diciendo Milton Friedman es, si quitamos los subsidios, esa gente no estuviera trabajando allí. Van a perder su trabajo.
porque no tienen lo que acabo de decir. Pero esa gente trabajando ahí no le beneficia en nada, porque precisamente lo que habla es que el propio Milton Friedman, exponiendo el caso como es, que eso es honesto que él, en base Pero mira, a exponer la realidad, después quiera torcerla, pero aún así, pero, alguien con dos dedos de frente se da ¿cuántos? cuenta. ¿Por qué? Porque esa gente no se beneficia trabajando en eso, vive en Pero condiciones de explotación. Si dijo, la industria textil y la industria en general y todos los sectores productivos de la India se desarrollaran, esa gente en última instancia saliría ganando. pero mira, como él dijo, en esa aldea, nomás en una aldea, hay 3,000, dijo 3,000 personas o 3,000 Se llama fábricas. División Internacional del Trabajo, sí. Ok, sí, pero hay que decir, hay 3,000 que dijo en esa aldea. Sí. Imagínate en cuántas aldeas existe esa industria en la India. Muchas. Esa gente va a votar. No van a quitar los subsidios porque no quieren perder los votos. Pero en el largo plazo, subsidios no funcionan bien. O sea, estás beneficiando. Mira, hay que decir que te voy a cobrar más por tu ropa, no más porque fulano de tal va a votar por mí. No es justo eso. No es justo. Quitando eso, sí van a perder trabajo mucha gente porque no, la India o ellos Pero no ¿qué clase tienen de trabajo tiene, Manuel? Es un trabajo que apenas le sí, da para la subsistencia. Perderlo es como no perder nada. Se sí, desarrolla el país, se desarrolla no, la no. sociedad. Sí, exactamente, exactamente, es lo que digo. Quitando los Claro, subsidios, en ese van a punto es que perder el estamos trabajo. diciéndolo exactamente. Ok, mira, como no sé qué industria es muy importante en España que los subsidian, pero imagino que hay varias industrias. Y hay que El decir turismo, que, aquí la industria no tanto, el turismo, aquí la industria cada vez menos. pero hay que decir, por ejemplo, carne de cerdo. Hay que decir que hay muchos productores de cerdo en España y lo subsidian. Pues sería mejor, hay que decir que lo importan de China, porque lo produce más barato y mejor y lo que sea, y la misma calidad. Ok, pero los políticos no harían eso porque quieren los votos. ¿Sí me explico? Pero sería mejor nomás eliminar subsidios, porque sería más eficiente la economía. La gente que está produciendo lo que sea, textiles, estarían produciendo otra cosa. Porque y la India no tiene uh, uh, lo acabo de decir antes, competitive advantage, ventaja competitiva. Sí. Ellos no tienen una ventaja competitiva comparada a los grandes fabricantes de tela. Y quitando los subsidios, pues eliminaría su trabajo. Subsidios nomás causan ineficiencias en la economía. Sí, sí, en ese punto estamos de acuerdo. Y es lo que. Oh, Y es la parte de realidad que expone Milton Friedman, pero después la exposición de que eso es socialismo y demás. Y es que eso es puro capitalismo. Yo eso le llamo puro capitalismo, porque subsidios es está detrás? capitalismo. Financia todo el chorro que financia ese Estado que dice el paternalista. Eso no es un Estado paternalista, es un Estado corporativista que defiende precisamente esa explotación brutal del ser humano en base al enriquecimiento de esas grandes corporaciones que influyen en el ciclo capitalista. ¿Y en qué se fundamenta en última instancia todo ese ciclo? En la propiedad privada y en la herencia, Manuel. Negarlo es que no tiene sentido. Mm, bueno, Bueno, eso, vamos a dar otro delicioso. poquito. Sí, Vamos, esto vamos a dar otro poquito y así finalizamos. Ahora vamos con no Japón. te, no te puedo ganar. Ahora va a decir el libre mercado cuando era todo intervención estatal. Pero bueno, vamos. Ocurrido en el Japón. El libre comercio inició un proceso que revolucionó al Japón y a la vida de su gente. Las mejorías en el bienestar material se desarrollaron conjuntamente con la eliminación de la estructura social rígida de hace un siglo. No es un accidente, como siempre. La libertad económica promueve la libertad humana. Y en el intertanto, ¿qué ha ocurrido en la industria japonesa de tejidos? Así es como los textiles se originan en un galpón japonés de hilados hoy día. Un diseño del género es colocado en un tambor. A medida que gira, es escudriñado por un ojo eléctrico. Cada color, cada variación en el diseño y textura es transmitido fielmente a un computador. Es todo lo que necesita un telar moderno del Japón.
Este telar está equipado con artículos electrónicos que lo convierten en uno de los más sofisticados de su clase en el mundo. El género que produce es la mejor seda de su clase. Gracias a la rapidez y eficiencia de estas máquinas, el precio de la seda es competitivo. Los obreros son altamente capacitados y bien pagados. Con la nueva tecnología, hay muy pocas cosas que un telar como este no pueda producir. Esta pieza será el cinto de un traje de novia tradicional. Estos son productos fabricados a máquina, pero por cualquier estándar son muy hermosos. Pueden compararse con el trabajo más fino del telar manual. Y no solamente el producto terminado es notable. La tecnología sofisticada que fue desarrollada para hacer que esto fuera posible ha sido adaptada a otros procesos, parte del desarrollo que se autogenera bajo la libre empresa. Y todo se deriva de una antigua industria tradicional, el hilado, que importó un nuevo método para controlar sus telares cuando el Japón adoptó el libre comercio hace más de un siglo. Pero aunque parezca increíble, muchos siguen manteniendo actualmente que no se puede dejar que los mercados operen libremente, que deben ser controlados por el gobierno. Este muelle está en Escocia. Un gobierno inglés, un gobierno socialista decidió que su papel era proteger aquí a los obreros contra la competencia. Y así en los astilleros Govan están construyendo estos buques para el gobierno polaco. A fin de obtener la orden de compra por el buque, el gobierno inglés está usando el dinero de muchos contribuyentes británicos para subsidiar el trabajo. En otras palabras, los ingleses están fabricando estos buques a fin de venderlos con pérdida a los polacos. No solo los polacos, sino que también nosotros en América nos beneficiamos con esta clase de filantropía. La industria del acero en los Estados Unidos fabrica un producto fino. Otros países también lo hacen. Y su acero es a menudo más barato, a veces porque sus contribuyentes lo subsidian. Así pues, ¿por qué no podría el consumidor norteamericano comprar acero donde lo pueda obtener más barato, en casa o en el extranjero? La industria norteamericana del acero ha trabajado mucho tratando de persuadirnos que no nos conviene comprar en el mercado barato. Urgieron al gobierno a restringir lo que ellos llaman competencia desleal, aunque por supuesto que reconocen que esto involucra algunos peligros. El dilema de pedir ayuda a nuestro gobierno en este problema de competencia desleal nos preocupa a muchos porque la espada en realidad corta en ambos sentidos. Pero creemos que lo que hemos tratado de hacer es muy diferente a la clase de participación gubernamental directa que ocurre en muchas de las naciones extranjeras a través del mundo, donde los gobiernos proporcionan asistencia financiera directa, ya sea en forma de propiedad o préstamos o subsidios en alguna u otra forma. Lo que hemos tratado de hacer es simplemente obtener que nuestro gobierno haga valer las leyes de los Estados Unidos contra la competencia desleal que siempre ha estado presente en los libros de los Estados Unidos. Hacemos una clara distinción entre eso y, por ejemplo, los varios cientos de millones de dólares que el gobierno francés ha concedido a las industrias francesas del acero, o que British Steel Corporation haya recibido 1.300 millones para inversiones de capital este año. Por eso, mientras nos molesta tener que intervenir con nuestro gobierno en lo que tradicionalmente creemos son prerrogativas de la libre empresa, y lo único que estamos pidiendo es que el gobierno aplique las leyes promulgadas por nuestro Congreso. No estoy muy seguro que en realidad sea muy diferente de pedir a alguien que arreste a alguna persona que cometió un crimen. No creo que se nos pueda acusar de ser reaccionarios si denunciamos a alguien que estaba robando a la policía si fuera una violación de una de las leyes de los Estados Unidos. Creemos que estamos haciendo exactamente lo mismo cuando iniciamos acciones contra productores extranjeros quienes creemos que están violando las leyes de los Estados Unidos. La falacia de este argumento es que no enfoca la cuestión real. ¿Por qué no deben existir leyes que en efecto impidan que usted o yo compremos en el mercado más barato? Cuando alguien se queja de la competencia desleal, los consumidores deben tener cuidado. En realidad es pedir un privilegio especial, siempre a costa del consumidor. Lo que necesitamos en este país es la competencia libre. Como consumidores que compren en un mercado internacional, mientras más injusta sea la competencia, mejor. Eso significa mejores precios y mejor calidad para nosotros. Si gobiernos extranjeros quieren usar el dinero de sus contribuyentes para vender bienes a bajo costo a la gente, ¿por qué debemos reclamar? Sus propios contribuyentes reclamarán muy pronto, y no durará mucho tiempo. La historia proporciona muchas pruebas de lo que sucede cuando industrias protegidas por el gobierno compiten con industrias que tienen que operar en un mercado abierto y libre. Casi siempre, las industrias protegidas por el gobierno pierden el primer lugar. Pregunte a Sir Freddie Laker, el inglés que inició el tráfico aéreo barato a través del Atlántico. ¿Quiénes eran sus principales competidores? Eran todas las líneas aéreas protegidas por el gobierno, financiadas por el gobierno y reguladas por el gobierno también. Le fue muy bien y ganó muchísimo dinero. ¿Y usted y yo?
Hemos obtenido viajes más baratos a través del Atlántico. Nada podría promover la salud a largo plazo de la industria del acero. Nada la convertiría en una industria más eficiente, lucrativa y productiva que si el gobierno de los Estados Unidos sacara sus manos de ahí, sin proporcionarle privilegios especiales ni imponiéndole restricciones especiales. Y lo que es cierto para la industria del acero, lo es para cada otra industria del país. Esta parte tiene bastante chille, bastante traca. Vamos allá. Bien, es curioso, ¿no? Porque precisamente no es lo mismo. Y aquí Milton Friedman deja caer como que sí, subsidiar la explotación humana de trabajar 16 horas en una aldea perdida de la India al trabajo en los astilleros en Gran Bretaña, que por ejemplo hoy día eso se ha abandonado en gran medida. Pero aún así es una industria también estratégica, eso no lo debemos olvidar. Y también porque bueno, precisamente el acero es una de las bases de la industria, siempre lo ha sido. Y antes, por ejemplo, Milton Friedman hablaba de que Japón no había desarrollado los telares, pero precisamente fue porque desarrolló el acero antes y eso le permitió industrializarse. Así, por ejemplo, también en su día la Unión Soviética con grandes reservas de acero pudo industrializarse durante los planes quinquenales de los años 30, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querías comentar algo sobre esto último que ha comentado. Sí, o sea, no sé por qué piensas que subsidiando a esa gente en India es algo muy malo para ellos. Sí, su labor es difícil, pero no es mucho peor que o quizás mejor que las otras opciones que tienen en la India en ese entonces. Si el país se O sea, desarrollara, tendría muchas mejores opciones, eso yo lo creo. sí, y lo que dijo el capitalista no sé cómo le llamaría, Sí, del representante acero, del acero, sí. de la asociación de acero, él dice, oh, no, sí deben de seguir subsidiarnos porque Sí. si no, no vamos a poder tener la competencia con otros países. Pero lo que dijo el último me gustó, lo que dijo el último Milton Friedman me gustó, que dijo, déjalos que nos vendan acero barato. Los que están pagando eso es los ciudadanos de ese otro país. Y pronto se van a dar cuenta que no es algo que nos beneficia. O sea, es también lo que estaban diciendo del dólar, que el dólar siempre bueno, que últimamente se está devaluando muy rápido. Y los mexicanos y los canadienses todos están vendiendo a Estados Unidos. Y dicen que eso es malo. Oh, México está importando más automóviles, más televisiones, más electrodomésticos. Eso es malo para los Estados Unidos. Pero no, es malo para México, más que nada. Porque les están dando dólares que todos los días valen menos. Y nosotros en Estados Unidos estamos ganando cosas que sí son productivas, que sí nos ayudan en nuestra vida, que son electrodomésticos, televisiones, computadoras, ordenadores y autos. O sea, mi punto es que deben de quitar todos los subsidios, aunque piense en tu país que, oh, estamos perdiendo porque nos están vendiendo cosas, pues están vendiendo en más barato, déjalos que nos vendan cosas más baratas. Si en España empiezan a vender productos de Marruecos, baratos, déjalos. O sea, están ganando esos productos que le están vendiendo. Y ellos solo que están ganando son euros. ¿Sí me Aquí ni explico? siquiera tenemos capacidad de decidir sobre eso porque la Unión Europea es quien decide con nosotros y aquí precisamente lo que has comentado, los productos marroquíes y demás se cargan a todo lo que es el campo español parte Sí, de lo que consigue exportar puede exportar, pero el que no se va al carete y así tenemos la crisis demográfica y demás que tenemos, ¿no? Realmente una situación bastante triste, lo vamos ya dejando por aquí, ¿no? Quedamos a mitad de vale. ese segundo capítulo, un capítulo interesante. Básicamente, me he enfadado un poco siempre, porque siempre me enfado con estas cosas, porque siempre te lo digo, Manuel, si vas a exponer la realidad, si vas a entrar a analizar la realidad, creo que es más eficiente hacerlo en última instancia hasta el final y esa realidad en su totalidad que no eso, exponerlo solo a cierta medida, ocultar
las cosas y demás, que es a mí lo que me parece que hace Milton Friedman en última instancia, porque se ve que es una persona dotada de inteligencia, ¿no? Y que lo quiero ocultar, pues la verdad que me parece bastante deshonesto. No me parece que es deshonesto, la verdad. Bueno, sí, a lo mejor en tu óptica lo de defender tus intereses de quién te paga y para quién trabajas y demás, eso a lo mejor es... Nadie me paga. Mira, No, creo a ti que... no, a ti no, a ti Oh, sé que no. Pero yo sí, decía por Milton Friedman. pero si ves a toda esta serie y puedes leer sus libros, es muy eh, consistente. O sea, no se desvía de sus principios. Y no creo que está intentando de ocultar algo. ¿Tú Solo crees dice que que no es contradictorio en cierta medida? Para ti no es contradictorio. no, para nada. En ninguna parte. No, de lo que hemos visto, no. Yo no lo creo, en mi opinión. En nivel Que general, tú no, pero tú estás mucho más informado de él que yo, ¿no? A nivel general, nunca te ha parecido ni siquiera un poco contradictorio. la verdad no. Él es muy consistente en lo que dice, en lo que dijo. ¿Es tu opinión? Y nunca se desvió y dijo, bueno, sí, ¿sabes qué? Sí deben de haber subsidios por tal cosa. O, por ejemplo, él nunca dijo eso. Ah, no, El sí, en ese gobierno, sentido siempre ha mantenido el mismo discurso, pero aún así, sí. no sé, yo contrastando con otras fuentes y demás, a mí sí que me parece quizás, pues, bastante contradictorio, Sí, pero como el liberalismo en sí, en general. y sí es muy inteligente porque, bueno, ganó el premio Nobel. Am, Hoy en ganó el día el premio premio. Nobel se lo da a cualquiera, no sé de cómo va. Oh, sí, ya es una broma. Pero cuando Sí. lo ganó, creo que había gente de Chile que protestó o algo porque según tenía lazos con el dictador allá, que no, de verdad no. La escuela de Indirectamente, Chicago sí que ofreció, no ofreció asesoramiento financiero a financiero, no Pinochet. sé. No, financiero no. Financiero, que decir económico. Asesoramiento económico. No, pero él no fue de que él no dijo, oh, sí, sabes lo que debes hacer, a matar a la gente que Ah, piensa no, como claro, tú, sí, en no ese dijo nada sentido, de no, eso. no, claro, claro. Sí, sí, en ese Pero sentido. hoy en día Chile tiene una economía mucho mejor que sus vecinos. Sí, un nivel Por, de desigualdad también bastante simpáticos, sí, que por cierto, hablamos de Japón y hablamos de Chile y tenemos la entrevista con Unai de Estrellas y Mitos y precisamente él estuvo trabajando y viviendo un tiempo en Chile y visitó Japón, entonces a quien le interesa un poquito el tema, nos habla un poquito de lo curioso de la cultura japonesa, también de vivir en Chile tanto tiempo, de trabajar allí, ¿no? Es una entrevista bastante interesante, yo la recomiendo para quien quiera verla. Y nada, Manuel, lo vamos a cortar dentro un poquito. No sé si quieres eso, sí, comentar algo mayores del propio programa de Milton Friedman, que como te ha ido una semana, si nos quieres contar algo de eso. ah, no, a ver el próximo episodio, a ver qué vemos. Que Sí, vamos a sí me descansar un parece, poquito de Milton Friedman oh, sí, cuando en futuras ocasiones solo estemos tú y yo. Vamos a intentar sí, preparar programas, ¿no? Eso ya vale, te digo, quería hablar quería hacer uno sobre la libertad, invitar a Enrique, estar los tres, porque recientemente me he leído sobre la libertad de Stuart Mill y bueno, he investigado un poquito también sobre el tema, creo que puede ser interesante tratarlo porque es precisamente la cuestión, yo creo que democracia, libertad y individuo son los tres grandes conceptos, como que dice, los que más chocamos, entonces a lo mejor pues eso tratar de prepararlo. Pero bueno, esto ya sería pasado la semana del 10 al 16 de febrero, porque ahí ya estaría más ujú, liberado. Perdón, vale. No, 15, sí, el fin de 15, semana del 12 15, 13, a partir de ahí, eso. 13. Sí, El 19, 13 es un domingo, ¿no? 20, a partir de ahí ya empezaremos a hacer más programas y más cositas porque ya estaré, por ejemplo, más libre yo, mirar a veces buscar alguna entrevista por ahí, gente interesante y así. Y eso, hacer programas más preparados porque pues casi no tenemos tiempo de grabar como para ponernos a preparar un programa, pero eso tengo ganas de hacerlo, hablar de Perú, hablar de Primo de Rivera, algo así más Sí, específico, porque bueno, yo entiendo que la gente a lo mejor también lo pida que metamos así cosas más preparadas. sí, vale.
Entonces, bueno, Manuel, cuídate mucho. Sí. A ver si nos vemos eso en Igualmente. futuras ocasiones. Vamos a tener un tiempito ahí en reserva. Pero bueno, malo será que no caigamos por el camino. No, claro que no.